Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro programa Historias Prohibidas. Un espacio en el cual estamos realmente sacando a la luz algunas cosas que no siempre escuchamos mucho en los medios, ni en los centros educativos, ni en diferentes escenarios. En el día de hoy yo quiero hablar un poquitico acerca de esto que hace unos años parecía una teoría conspirativa y que tiene que ver con realmente ese robo masivo de niños y toda una industria que está siendo expuesta y sacada a la luz, en donde estamos viendo más y más eh, una, un abuso sexual, especialmente de trata de no solo mujeres, sino en este caso tan terrible de niños. Se ha dicho que es un negocio de más de 154 millones de dólares. Es una cosa monstruosa si se piensa. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquitico de esto en el día de hoy. Mi nombre es Camilo Bedoya y quiero darte una vez más las gracias por estar sintonizado y compartiendo. Llevo ya casi 40 años en el Evangelio. Hoy en día soy pastor de una iglesia cristiana, la Iglesia Cristiana Semillas de Vida, y ha sido un proceso de, digámoslo así, a través de los años ir capturando y entendiendo realidades espirituales con lo que estamos viendo del día a día. Así que por eso, digámoslo así, la idea es conectar un poquito estas noticias a la luz de la Biblia y cuáles son las verdades que están detrás. Cuando miramos en la Biblia, vemos que hay una historia que el pueblo de Israel, cuando se entregaba, digámoslo así, a la idolatría, terminaba ofreciendo a sus niños en sacrificio. Es decir, podríamos empezar a entender que hay algo ligado de alguna manera a un fenómeno también religioso o espiritual del sacrificio de niños o el sacrificio humano a deidades. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues con todo lo que estamos viendo en el mundo. A veces nosotros no creemos conectar, digámoslo así, algunas cosas, pero esto tiene todo que ver, porque si bien no solamente es un tema sexual, algo de lo que está saliendo a la luz y que venía siendo como una, entre comillas, una teoría conspirativa, pero esto que estaba saliendo hace unos años como el Pizzagate y todo esto que se encontró en correos de pizza que trataron de hacerlo parecer como algo menor y personalidades como un Justin Bieber que empezó a sacar canciones y hablando de esto y otros artistas realmente que empiezan a, a levantar la mano y a decir hay cosas que están aquí tremendas. Esto yo creo que la humanidad tiene que prestar atención, porque la humanidad tenemos que venir al reconocimiento de que hay algo que sencillamente está saliendo a la luz. Personalmente creo que desde lo que fue la pandemia, creo que hay algo que ha estado emergiendo delante de nosotros y es que poco a poco como que la humanidad estamos despertando al parecer de un sueño de una cantidad de narrativas las cuales no creíamos, pero que hemos empezado a darnos cuenta que muchos de los medios masivos de comunicación, por el contrario, están hablando verdades amañadas o verdades, digámoslo así, adaptadas a narrativas de algunos que quieren y tienen intereses en todo esto. Y por eso muchas veces es a través de medios masivos lo que encontramos es una censura o una total como, digámoslo así, anulación de cualquier cosa que tenga que ver con esto. Vemos como algunos actores de pronto son censurados o ridiculizados o sacados de lado. Es este el caso de Mel Gibson, por ejemplo. Y Mel Gibson, tal vez algunos recuerdan, hace unos años, él mismo empieza a hablar de que en Hollywood se mueven inclusive ciertas prácticas que involucran lo que tiene que ver con el abuso de menores, el abuso de niños, y también empezaron a hablar de temas como el adenocrom, y el adenocrom era un tema de que niños bajo lo que tiene que ser, digámoslo así, abuso o mejor sometidos a temores mayores, el cuerpo produce un tipo, digámoslo así, de adrenalina, que es la que utilizan para beberla y supuestamente sirve como un elixir de juventud y otra cantidad de cosas. Pero cuando lo pensamos, es algo macabro pensar que se tienen niños torturándoles sencillamente para sacar esto. Y esto que parece una teoría conspirativa es una locura.
Y aquí quiero llevar a conectar algunas cosas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Disney está hoy en el ojo del huracán, porque especialmente en Estados Unidos, creo que familias enteras han empezado a levantarse a decir no más con esta agenda woke. De hecho, hay un dicho que están utilizando mucho y es go woke, go broke. En otras palabras, vete por digámoslo así, la línea del woke y te vas a quebrar, porque las familias están haciendo masivamente como una consigna y es a toda empresa que se reidentifique como woke, sencillamente van a dejar de comprarle. Y es así como empezamos a ver escándalos tremendos de compañías como Target perdiendo billones de dólares, lo mismo con compañías como Budweiser, que tuvieron a personas que pusieron allí transgénero como CEO y empezaron a sacar publicidad de esta manera, y lo único que esto hizo fue exasperar el furor de la gente, porque ya es un tema que ya se metieron, como dicen, al rancho a patear el perro. Es un dicho que utilizamos aquí en Colombia, espero que suene en otros países latinoamericanos, pero en otras palabras se pasaron de la raya. Y creo que todo tiene un límite, todo tiene un punto, y aquí es algo que necesitamos poder denunciar y poder empezar nosotros a decir, un momentico, quizás esta es una línea que tiene que venir saliendo a nivel de a toda América Latina, en donde también empezamos nosotros a reconocer quiénes son las empresas que están promoviendo esta agenda, que en últimas tiene como meta a los niños, porque en últimas el objetivo precisamente es la sexualización de los niños y aún el trabajar con niños hacia a llevarlos a cambiar una identidad desde edades realmente tempranas, en donde hoy en día están muchos psicólogos, me encantan psicólogos como Jordan Peterson, que si ustedes lo pueden seguir en redes, él mismo viene haciendo las denuncias respectivas, porque como psicólogo tiene todos los datos y los análisis y los estudios también para refutar todas estas ideas que por un lado tratan de impulsar diciendo pues que un niño tiene la capacidad, por el contrario, de decidir. Y en esto entonces viene lo que es una película que está haciendo en este momento un hit. En Colombia espera estrenarse el próximo 31 de agosto, pero fue lanzada el 4 de julio en Estados Unidos, Día de la Independencia, Día de la Libertad. Y es de alguna manera una fecha que empieza a ser como un ícono de tratar de llamar a la libertad. La historia, en esencia, es que en esta película actúa Jim Caviezel, que Jim Caviezel es el actor que personificó a Jesús en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Así que realmente tiene un significado particular el que sea él, pero hay una frase que sale diciendo en medio de la película y es no roben a los niños de Dios, no se roben a los niños de Dios. Y lo que está poniendo, digámoslo así, en la pantalla es que no es solamente una película de algún libreto que alguien se inventó, sino es un libreto basado en hechos reales. Y en este caso, dos personas más que son Tim Ballard. Tim Ballard es un agente, digámoslo así, de gobierno, de Homeland Security en Estados Unidos, que por años estaba trabajando, digámoslo así, en contraterrorismo, pero de repente empieza a tener acceso a lo que es este negocio macabro de la venta de niños. Algo de lo que, por ejemplo, fue muy sonado en momentos de Trump, cuando Trump estaba tratando de construir el muro. Y aquí empezamos a ver medios hegemónicos cómo manejan información, porque mucho de lo que muchos escucharon era, no, él lo que está es contra los inmigrantes y hacer, y la verdad es que hoy está saliendo a la luz que la verdad lo que estaba era tratando de bloquear este negocio tremendo de lo que son el tráfico de niños que están ocurriendo a través de migrantes en la frontera, porque lo que está pasando es que muchos migrantes a veces literalmente sueltan a sus niños esperando que ellos puedan tener una vida mejor. Pero hace poco otra gran periodista que les recomiendo que puedan seguir, no sale en los medios tradicionales, sino en YouTube la pueden encontrar, que se llama Isabel Cuervo. Esta es una periodista que la verdad me le quito el sombrero, la vengo siguiendo hace ya un tiempo. Ella viene realmente teniendo un periodismo serio, sacando noticias que no son solamente su posición, sino ella tiene toda la documentación. Hace poco entrevistó a una mujer que trabajó precisamente en las líneas fronterizas
allí en Estados Unidos y que por años ella empieza a identificar que los niños se estaban entregando a personas que decían ser sus familiares, pero que en realidad no soportaban ningún tipo de documentación que acreditara realmente la familiaridad. Y en este momento hay más de 85,000 niños desaparecidos en la primera parte del semestre del 2023. O sea, si usted piensa, esto es una locura. Si estos son los niños que de alguna manera se pueden rastrear, ¿cuántos más los que en medio de la frontera están siendo pasados? Ahora, ¿qué está pasando con esos niños? Bueno, la película en donde otro personaje que es Eduardo Verástegui, que es un mexicano, es el que decide, digámoslo así, empezar a sacar el libreto y el guión de esta película, una película que fue bloqueada por 5 años. Y esto porque Tim Ballard, que empieza realmente a seguir estos rastros de estas pedófilos y líneas, digámoslo así, de traficantes de niños, empieza realmente a unirse con otros ex Navy SEALs porque termina renunciando al gobierno norteamericano porque desde el gobierno no tenían, digámoslo así, los recursos o no lo tenían en primera línea para que pudieran hacer estas operaciones, lo cual eleva una pregunta que en una entrevista realmente lo dice y me sorprendió porque dice, o los gobiernos no saben o son cómplices, no hay otra opción. Y esto pues obviamente ha despertado toda una llaga porque también lo que está mostrando, digámoslo así, en la administración Biden es que hay políticas que han venido desde la misma administración que son los que están promoviendo que todo esto se esté dando. Entonces, claro, esto ha generado un revuelo y la película pues está trayendo un despertar porque muestra sencillamente cómo funciona este tráfico de niños y cómo niños literalmente son vendidos para que una persona los esté abusando por un tiempo. Y lo terrible es que muchas veces ya cuando estos niños literalmente están desgastados, acabados, los terminan vendiendo como tráfico de órganos. Y esto yo creo que para cristianos, si nosotros entendemos el respeto a la vida, si nosotros entendemos la dignidad del ser humano, pues somos los que tenemos que estar levantando en estos momentos la voz para que esto precisamente caiga. Entonces, es una película controversial, pero está poniendo, digámoslo así, el dedo en la llaga de evidenciar que en estos momentos, en pleno año 2023, en el mundo entero, tenemos más esclavitud de la que ha existido en la historia de la humanidad. Con cifras, con muchas cosas que si ustedes empiezan a seguir un poquitico a estos hombres, ellos han empezado realmente a poner sus vidas, digámoslo así. Mel Gibson ha anunciado que va a sacar una serie con 4 episodios en donde es un documental que promete que va a ser también algo terrible porque lo que va es a exponer todo lo que se está moviendo en Hollywood. Y aquí de pronto para algunos que a veces no saben cómo atar cabos, tal vez algunos recuerdan la película Monsters Inc. Porque a veces nosotros vemos cosas que están en Disney y parte de las características que trabaja todo el mal es volver algo tan, tan evidente y sencillo y natural que la gente no tiene otro pensamiento. Pero en esa película de Monsters Inc., si ustedes recuerdan, de lo que se trataba es que se hacía eh, asustar a los niños para que en el grito del niño se les robaba energía que precisamente luego cargaba algo. Ok. Bien interesante el concepto cuando empezamos a evidenciar que lo que han empezado a encontrar son niños en jaulas que los tienen literalmente para aterrorizarlos de manera que puedan sacar de ellos eso que se llama el adenocromo. Han estado saliendo, por ejemplo, a la luz algunas entrevistas que ustedes pueden buscar en el show ese de Ellen DeGeneres, a Sandra Bullock hablando de esto y de sencillamente algo que se pueden inyectar para mantener esa juventud. O sea, el tema realmente es fuerte, pero nos permite a nosotros entender la realidad de la Biblia, porque vamos a decirlo, es la Biblia la que empieza a traer a sociedades, y en este caso voy a hablar de lo que llamamos como Occidente. Mientras Occidente caminó en las verdades de la Biblia,
se mantuvieron alejados y al margen estos niveles de inmoralidad. Cuando en la Biblia vamos a estudiar, por ejemplo, Segunda de Pedro o el libro de Judas o aún el apóstol Pablo en diferentes episodios cuando alerta acerca de los falsos maestros, siempre habla de que falsos maestros tratan de utilizar la gracia para pervertirla con el ánimo de introducir inmoralidad. Pero esa inmoralidad empieza, si ustedes leen en detenimiento, empieza a hablar en algo conectado con un tema sexual. Así que aquí es donde empezamos a mirar que hay agendas que hoy en día están sacando a la luz. Mucho a veces se critica a los cristianos que están en contra de la comunidad LGBT o que están en contra de alguien que está en una inclinación homosexual, pero yo lo que diría es, a veces tal vez necesitamos es investigar un poquito más narrativas, porque ¿por qué la Biblia habla de estas cosas? ¿Por qué la Biblia menciona esto? ¿Será porque es algo que sencillamente puede ser introducido sobre individuos que los puede llevar a una esclavitud? Porque finalmente la Biblia es un libro de libertad y la Biblia es un libro que trae verdades que permite que personas puedan mantenerse en libertad. Y hoy en día lo que estamos viendo es cómo se está tratando de adoctrinar, en donde hay dineros que está saliendo a la luz, que vienen aún de laboratorios, que lo que están haciendo es casi que generar culturas a donde programan las mentes de pequeños para que vengan con las inclinaciones a decir yo quiero cambiar de género. La pregunta es si esto es natural o no, porque al una persona decir, bueno, es que estoy en el cuerpo equivocado, pero quiero cambiar mi cuerpo, pues resulta que eso no es un procedimiento que ocurre naturalmente, va a requerir una ayuda externa. ¿Y esa ayuda externa es de quién? Interesantemente, de una serie de químicos que tienen que inyectarse que son producidos por quienes, o de ciertas cirugías a las que tienen que someterse, los cuales quienes las van a colocar. Y en este momento estamos teniendo también un escándalo global de muchos jóvenes que hoy en día hicieron transiciones y ahora están denunciando porque se encontraron con que eso no era, que se están encontrando que fueron engañados y por supuesto algunos ya están mutilados, no van a poder regresar, pero están tratando de alertar a otros y sin embargo esto no lo escuchamos en los medios tradicionales y no lo estamos escuchando, así como no está ocurriendo esta película. ¿Por qué? Porque esta película realmente está apuntando al centro de todo esto. Es decir, podríamos decir que todo parece ser una misma cosa. Pareciera que fueron temas aislados, pero no. Tal vez el Dios de la Biblia, cuando empezamos a ver que es tan enfático acerca del tema sexual y cómo Dios deja capítulos enteros en el libro de Levítico hablando de cómo deberían ser las relaciones sexuales y a dónde no deberían entrarse, cómo el hombre no debería terminar en el bestialismo, cómo alerta sobre todas estas cosas. Quizás la razón por la que las alerta es precisamente para preservar la libertad de la humanidad. Tal vez nosotros simplemente criticamos porque se dice no, pero a veces no preguntamos el porqué del no. Y tal vez si nosotros vamos a la Biblia, lo que vamos es a encontrar que el Dios de la Biblia da unas razones de peso precisamente para evitar una destrucción. A la luz de lo que estamos viendo, pareciera es que hay algunos pocos que han encontrado un mecanismo para bajar o reducir la población humana por las muertes que están ocurriendo y por la no multiplicación de la especie humana con personas que hoy en día han decidido no tener hijos o otros que han optado por ser parejas del mismo sexo, con lo cual no pueden procrear. Y aquí es donde empezamos casi que a tener que volver a mirar en las palabras de la Biblia unas realidades que pueden ser chocantes, pero me gusta como lo decía el doctor Jordan Peterson, ¿cierto? Para poder conocer la verdad hay que estar dispuestos a ofender y ser ofendidos. En otras palabras, a veces hay preguntas o temas que tocaremos que pueden ser un poquito molestos o incómodos, pero creo que lo peor que puede ocurrir en el tiempo que estamos viviendo, y especialmente entre cristianos, es que confundamos la idea de paz con la idea de cerrar los ojos y los oídos para no saber nada. Y en lugar de eso, no entender que paz significa
cómo a través del conflicto Dios te va a prometer paz para que tú puedas ir al otro lado y lo que puedas es traer una libertad para otras personas. Eso me ha encantado de estos tres personajes que son Tim Ballard, Jim Caviezel y Eduardo Verástegui, porque al escuchar varias de las entrevistas que ellos tienen y que han dado, me ha llamado mucho la atención que los tres coinciden en que esto que están haciendo es un llamado divino. En otras palabras, ellos dicen que están corriendo riesgo, sus vidas están en riesgo, pero dicen, ¿qué mejor manera de terminar la vida si en un momento muriéramos y abriéramos los ojos y estuviéramos delante de nuestro Creador, reconociendo que nuestra vida valió la pena para salvar a otros y arrebatarlos de todas estas garras de lo que quiere sencillamente destruirlo? Así que creo que es algo que quiero animarte a que ese estreno que en Colombia va a ser el 31 de agosto, no sé en otros países, pero sé que viene como en una secuencia, podamos estar participando masivamente y sobre todo quiero animarte a que no calles. Creo que los cristianos evangélicos nos llamamos protestantes porque todo comenzó con la protesta de Martín Lutero, cuando encontró en la Biblia unas verdades que no habían sido dadas a conocer. Encontró historias prohibidas, que cuando decidió levantar su voz, entonces ellas empezaron a correr y causaron lo que fue un cambio de la historia. Y yo creo que estamos en un momento de esos en el mundo, pero se requiere de los valientes que levanten su voz y que frente a cosas que están viendo no decidan callar, sino por el contrario, hablar y el resto dejarlo a que Dios sencillamente prepare corazones para cambios. Nos vemos por hoy. Historias prohibidas. Dios te bendiga.